Son las 8 de la mañana en Bogotá, continuamos con Directo América. Seguimos en vivo desde nuestros estudios en la capital colombiana para traerles toda la información y el análisis de los temas que marcan la jornada. Costa Rica eligió el continuismo y la mano dura contra el narcotráfico. La derechista Laura Fernández del oficialismo es la nueva presidenta electa del país. Arrasó con más del 48% en los comicios y aseguró que es una demócrata convencida que defenderá la libertad. Tenemos reporte desde San José. Israel indicó que el paso de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto al cruce de personas, tanto para entrar como para salir del enclave palestino. Una reapertura limitada en medio de nuevos ataques del ejército israelí que mataron este lunes a al menos 4 palestinos. Tenemos reporte. El puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer artista en conseguir mejor álbum con una producción en español en los premios Grammy. La ceremonia en Los Ángeles estuvo marcada por una contundente condena a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE. En revista de prensa repasamos los titulares de Costa Rica, donde este domingo, ya lo decíamos, Laura Fernández se consagró como presidenta. Medios como La República y La Nación perfilan a la ganadora del oficialismo, quien gobernará con mayoría absoluta y promete una agenda de seguridad de mano firme. Lo repasamos con nuestra compañera Dacil Lanza. En economía hablaremos del desplome en los precios de los metales preciosos. El oro y la plata borraron parte del recorrido que habían ganado luego de que Donald Trump presentara a su nominado para dirigir el Banco Central de Estados Unidos. ¿A qué se debe este movimiento de los inversores y qué se espera para el dólar estadounidense? Lo revisaremos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Empezamos en Costa Rica, donde la derechista Laura Fernández, candidata del oficialismo, ganó las elecciones presidenciales sumando el 48,3% de los votos, lo que le permite convertirse en la segunda mujer presidenta del país centroamericano, sin necesidad de que se organice una segunda vuelta. Para ampliar este tema, conectamos con nuestra corresponsal en San José, Cindy Regidor. Cindy, buen día para usted después de una jornada maratónica ayer. Hablemos de las reacciones en Costa Rica a la elección de Laura Fernández. Buenos días, y bueno, con más de 1.1 millón de votos, una victoria contundente todavía cerca de la medianoche. Los simpatizantes del oficialismo del Partido Pueblo Soberano celebraban en San José después de escuchar atentos el primer discurso de la presidenta electa Laura Fernández. Se mostraban optimistas, esperanzados en que Fernández pueda cumplir esa agenda del gobierno actual del presidente Rodrigo Chávez de darle continuidad a ese trabajo y a esa visión del presidente Chávez. La conversación, por supuesto, era también en cuanto a cuáles eran las posturas de la ahora oposición en la Asamblea Legislativa, de los candidatos presidenciales que también aceptaron su derrota. Todos prometieron seguir trabajando por Costa Rica, apoyar al gobierno, pero también siendo vigilantes y protegiendo la democracia costarricense. Y un elemento significativo es que en esta ocasión Fernández se hará acompañar de una Asamblea Legislativa cuya mayoría será de 31 diputados y por lo tanto la ciudadanía, tanto a favor como crítica de este gobierno, espera resultados más rápidos porque esa bancada le permitiría a la presidenta electa pasar proyectos de ley de manera rápida por tener ese control, ¿no?, del Congreso. Así que muchas expectativas en ese sentido sobre resultados rápidos porque tiene, digamos, una muy buena mano a su favor con este gobierno que tendrá en la Asamblea Legislativa con esa mayoría absoluta. Entonces, justamente hablemos de lo que viene ahora y de las prioridades de la presidenta electa. Sí, bueno, ella anoche en su discurso no dejó entrever detalles, pero sí hablaba de cambios profundos e irreversibles. Y me parece que en línea con las preocupaciones de la ciudadanía, habría, por ejemplo, prioridad para terminar una ampliación de la cárcel La Reforma, la más grande del país. Están en este momento construyendo una ampliación que se inspiró en la famosa cárcel Secot del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Esa construcción ya empezó
eso ellos han prometido tener lista esa cárcel para mediados de este año, y también el presidente Chávez anunció que propondría una ley para que sea delito pertenecer a bandas criminales. Entonces eso podría ser de las prioridades en la agenda. Y por otro lado, también el presidente Rodrigo Chávez, al saludar y felicitar a Fernández anoche, mencionaba algo interesante. Las palabras que usó era trabajar con un sector privado para continuar desarrollando la prosperidad para Costa Rica y sin trabas burocráticas. Entonces, por otro lado, se podría también ser una prioridad, respondiendo a la necesidad de la población de un mayor crecimiento económico, un menor desempleo. Pues Cindy, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros sin duda estamos muy pendientes de Costa Rica. Vamos a continuar porque el martes Donald Trump acogerá a su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca. La reunión muy esperada tiene como objetivo bajar las tensiones entre Washington y Bogotá después de meses de insultos mutuos entre ambos presidentes. De la lucha contra el narcotráfico a la cuestión de los migrantes, pasando por la captura de Nicolás Maduro, fueron numerosos los asuntos que generaron confrontaciones entre los dos jefes de Estado. Previo a este encuentro, la responsable de la Agencia de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que viajó con Petro, aseguró que Colombia quiere seguir siendo aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y mostrar logros en ese campo. Más detalles con William Gasso. Se trata de un esperado encuentro entre dos aliados históricos. El martes, Donald Trump acogerá a Gustavo Petro en la Casa Blanca después de meses de confrontaciones. Todo empezó a inicios de 2025, cuando Gustavo Petro se negó a recibir vuelos de migrantes repatriados. Y la situación empeoró a partir de septiembre. El presidente colombiano criticó los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe, críticas a las cuales Donald Trump respondió acusando a su homólogo de ser un narcotraficante. Es un delincuente, es un mal tipo y ha hecho mucho daño a su país. Colombia lo está haciendo todo mal, fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de porquerías, son drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y sería mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Las tensiones se profundizaron horas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Gustavo Petro condenó lo que llamó el secuestro del presidente venezolano, mientras que Trump amenazó al mandatario colombiano de correr la misma suerte por no luchar bastante contra el narcotráfico. La escalada retórica culminó con la respuesta de Petro, que dijo no descartar retomar las armas. Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco. Solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. La tensión finalmente bajó después que ambos presidentes se hablaran por teléfono. Gustavo Petro afirmó que Estados Unidos proyectaba invadir a Colombia, una situación crítica por la que los dos jefes de Estado ahora buscan lograr un entendimiento. Vamos ahora a Medio Oriente porque este lunes Israel abrió el cruce de Rafah para que personas puedan entrar y salir de la Franja de Gaza. Se prevé que los primeros días, como informaron las autoridades, el paso se limite a unas 50 personas por día. Una esperada reapertura que inició parcialmente el domingo, pero que todavía no incluye el paso de ayuda humanitaria y deja dudas sobre las intenciones reales del gobierno de Benjamín Netanyahu. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Ayer domingo Israel reabrió el cruce de Rafah en modo simulacro, pero hoy ya sí es el primer día de funcionamiento oficial tras casi 2 años de cierre israelí, que sigue ocupando militarmente el paso y controlará todos los procesos. 50 residentes gazatíes deben salir hoy hacia Egipto y se prevé que ingresen en Gaza. Otros 50 que ya tienen preaprobación israelí, en su caso van a atravesar 2 checkpoints y serán sometidos a 2 controles, uno de la misión europea y otro mucho más duro de Israel. No obstante, que Rafah esté abierto de nuevo tiene un doble significado para los palestinos. Es volver a estar conectados con el mundo. Este es el único cruce que no hace frontera con Israel y a la vez la entrada de un primer grupo simboliza un derecho al retorno, una muestra
de que el sufrimiento ha sido extremo en Gaza, pero no se la abandona frente al temor generalizado de que Israel siga impulsando una limpieza étnica o que en algún punto no permita ni volver a los que se marchen. La situación es distinta para más de 20.000 enfermos y heridos. Algunos llevan más de 2 años esperando que Israel permita sus evacuaciones y 1.268 han muerto en esa espera desde octubre de 2023. En teoría, cada día deberían salir de la franja hasta 50 pacientes, cada uno acompañado de 2 familiares. A este ritmo se tardaría más de 1 año en evacuarlos a todos. Hoy, para empezar, al menos 5 saldrían por Rafah, según confirma el director del hospital Al-Shifa. Entre ellos hay niños, una herida por metralla y otro herido en una explosión. En paralelo, otros más serán evacuados por el cruce israelí de Kerem Shalom y algunos han empezado a recibir llamadas telefónicas de la Organización Mundial de la Salud que les está avisando para que se preparen. Esa reapertura del paso de Rafah se da tras un fin de semana con decenas de víctimas gazatíes por ataques de Israel y este lunes al menos 4 personas perdieron la vida, incluido un niño de 3 años, en ataques separados en el norte y el sur del enclave palestino. El ejército israelí no se pronunció sobre los hechos. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El gobierno de Rusia confirmó este lunes que sí se celebrará una nueva ronda de conversaciones a 3 bandas con Ucrania y Estados Unidos entre miércoles y jueves, buscando salidas negociadas a la guerra rusa en territorio ucraniano. Se trata del segundo encuentro tripartito entre las delegaciones y ya el domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había anunciado que tendrá lugar en Abu Dhabi, la capital emiratí, al igual que el anterior. En otros temas, la ceremonia de entrega de los premios Grammy marcó la historia. El puertorriqueño Bad Bunny logró un hito al alzarse con el premio a Mejor Álbum con una producción enteramente en español. Además, hubo actuaciones repletas de estrellas, un ambiente crítico con Donald Trump y el ICE, que impregnó tanto la alfombra roja como los discursos. Tenemos los detalles. El cantante puertorriqueño, con más de 19.000 millones de reproducciones en 2025, hizo historia al llevarse a casa 2 premios Grammy. Entre ellos, Álbum del Año para su 6º disco Debí tirar más fotos, el primer álbum en español en recibir el máximo galardón. Una oportunidad para reafirmar en el escenario su oposición a la política de Donald Trump. Antes de dar gracias a Dios, voy a decir, ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos y somos estadounidenses. Otros artistas transmitieron mensajes similares. En la alfombra roja, Justin Bieber y Billie Eilish lucieron un pin contra la policía de inmigración estadounidense. La cantante luego ganó el premio a Mejor Canción del Año y aprovechó para criticar abiertamente a ICE. Creo que debemos seguir luchando, alzando la voz y que nuestras voces realmente importan y que las personas importan y que el ICE se joda. El presentador de la ceremonia, Trevor Noah, la felicitó inmediatamente después, burlándose especialmente de Donald Trump. Felicidades, Billie Eilish. Es un Grammy que todos los artistas quieren, casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido. Quiero decir, porque la isla de Epstein ya no existe. Necesita una nueva para pasar un rato con Bill Clinton. Oh, ya se los dije, este es mi último año. ¿Qué van a hacer? En cuanto a los otros premios, la estrella del pop Lady Gaga se llevó 2, mientras que el rapero Kendrick Lamar fue coronado como gran ganador de esta noche, llevándose 5 premios Grammy, incluido el prestigioso galardón a Grabación del Año. Continuamos con nuestra revista de prensa. Para revisar lo que titula la prensa internacional en este inicio de semana, ya me acompaña en el estudio mi compañera Dacil Lanza. Dacil, buen día. Buen día, Valentina, ¿cómo estás? Por aquí todo muy bien y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con Costa Rica, y son estos resultados con los que Laura Fernández se consagró como segunda presidenta mujer de este país. ¿Qué dicen los medios sobre la ganadora y sobre lo que será su gobierno? Bueno, tenemos 2 titulares de la prensa de Costa Rica. Empezamos, si te parece, con La República, que titula: Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica, chavismo da golpe de autoridad. Recordemos, es la candidata oficialista del espacio Pueblo Soberano, quien se consagró con el 48,5% de los votos en el día de ayer. El 8 de mayo es la fecha en que asumirá esta presidencia y es la segunda mujer
que va a ocupar este cargo. Dice victoria del chavismo, esto lo dice La República, porque el chavismo, recordemos, en alusión al presidente Chávez de Costa Rica, y que justamente es la heredera que fue electa, dice este medio, una victoria contundente, no solo porque se impuso con este porcentaje de votos sobre Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, que se quedó muy atrás con un 33%, mientras que la tercera fuerza, que fue representada por Claudia Dobles, quedó con un 4,8%. Dice La República que no parece reflejarse la bonanza económica que representa Chávez en este momento, no parece representarse para la población o no parece llegar a la población, y que este va a ser uno de los desafíos para Laura Fernández, quien además llega con una agenda muy fuerte en el tema de seguridad principalmente, ¿no? Recordemos, ella habló de mano dura, mano firme contra el crimen organizado y el narcotráfico, y una política de tolerancia cero contra el crimen. Además, recordemos que Costa Rica tiene la tercera tasa de homicidios más alta de su propia historia, y por eso es uno de los desafíos que estuvo en agenda. Y además, incluso la candidata dijo que podría pedir a la Asamblea Nacional eventualmente levantar la suspensión de garantías individuales. Esto que la asemeja bastante a una política como la de Nayib Bukele de El Salvador, quien además estuvo 2 semanas antes de la elección, fue recibida por el presidente Chávez y a partir de la idea de construir una mega cárcel para cerca de 5.000 detenidos, que Laura Fernández dijo que va a avanzar en esa construcción. De allí, si te parece, pasamos, Valentina, a La Nación, porque hace foco en otro aspecto de esta victoria, que es cómo queda el legislativo, ¿no? Con qué mayorías va a contar esta fuerza de Laura Fernández. El Partido del Pueblo Soberano quedó como la bancada legislativa mayoritaria. Dice que además La Nación, que es la más grande desde 1982. Y entonces esto le va a permitir gobernar por sí sola. Por ejemplo, va a poder aprobar proyectos de ley, entre otras cuestiones, como también designar a la persona que va a estar al frente de la Contraloría de la República, así como la Defensoría de los Habitantes. Es decir, va a tener voz y voto sobre estas designaciones, pero La Nación también recuerda que no va a tener mayoría para otras cuestiones que son mayorías especiales, como la modificación de la Constitución, así como nombrar o destituir magistrados de la Corte Suprema, además de incrementar impuestos y, por ejemplo, aumentar la deuda del país. Simplemente agregamos que la segunda bancada será la del Partido Liberación Nacional, que queda con 17 curules, mientras que el oficialismo va a tener 31. Así que va a tener un peso muy fuerte también en ese poder. Y era sin duda de lo que estábamos analizando y cómo se espera que si algunos de estos proyectos pues sí pasen mucho más rápido o que haya resultados mucho más veloces, que eso es lo que espera el pueblo costarricense, Dacil. Vamos a cambiar de tema porque el caso de Epstein, como siempre, sigue nutriendo titulares controversiales, como siempre. Este lunes pues en Reino Unido hay repercusiones tanto en el Partido Laborista como entre las filas reales. Así es, y empezamos por los aspectos políticos, porque el Financial Times, la prensa económica británica, lo que está informando es que en primera plana, como podemos ver, documentos recientemente revelados del caso Epstein, lo que informan es que Peter Mandelson, quien representa al Partido Laborista, que hasta el año pasado incluso ocupó el cargo de embajador en los Estados Unidos. Y justamente esta revelación lo que dice es que justamente Mandelson lo que intentaba es que Epstein, que el banco estadounidense, JP Morgan, debería amenazar al Reino Unido por un impuesto a las bonificaciones de los banqueros. Esto tiene que ver con que Mandelson lo que buscaba es que Epstein, a través de sus contactos en Wall Street, incidiera sobre esta posición, sobre este impuesto que se estaba justamente hablando para los banqueros. Y lo que dice Mandelson en un comunicado a la BBC, declaró que justamente todos los bancos británicos e internacionales defendían el mismo argumento que él estaba tratando de, presionar en ese momento a través de Epstein. Y Mandelson dice que hasta el año pasado ocupó este cargo de embajador, pero también ocupó otros cargos importantes
importantes y que, como está informando ahora el Guardian, que es nuestro siguiente titular, renunció a las filas del Partido Laborista, donde dijo tratar de evitar causarles mayores problemas a su espacio político. Sin embargo, no ha desmentido estas acusaciones, desmintió otras que tienen que ver con un envío de $75.000 a Jeffrey Epstein. Eso sí dijo Mandelson que no fue real, pero sin embargo esta presión que hablábamos recién sobre el impuesto que estaban discutiendo entonces, cuando él era ministro de Hacienda de Reino Unido, dice que, sin embargo, eso no está desmentido, es lo que dice el Guardian. Por otro lado, tenemos a The Time, que habla de una nueva víctima de Epstein. Me enviaron a tener relaciones sexuales con Andrew. Esto, decimos, un segundo testimonio sobre el ex príncipe de Reino Unido, que justamente llega una nueva acusación a partir de estas filtraciones y que, bueno, da detalles de cómo Epstein habría enviado a esta persona, a esta segunda víctima, supuesta víctima, a tener relaciones en Reino Unido. Por otro lado, el Daily Mail detalla que justamente se trataría de la primera vez que una acusadora del caso Epstein alega un encuentro sexual en una residencia real. Ese es el detalle que impacta en la prensa del Reino Unido en este momento y que se suma al caso, recordaremos, de Virginia Giuffre, que había llegado a un acuerdo con Andrew, el ex príncipe, justamente por acusaciones que habían sido reveladas en las revelaciones anteriores, valga la redundancia. Bueno, y es que sabemos que igual la retirada de los títulos no va a hacer que la Casa Real sea pasada por alto en este tema. Finalmente vamos con una investigación de The Wall Street Journal sobre la compra de una parte de una empresa de Donald Trump por parte de un jeque. ¿De qué se trata? Se trata del jeque espía, así lo designan porque hablamos del asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y además el hermano del presidente de este país. Hablamos del jeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, quien, según justamente informa la prensa en este momento, es que Donald Trump vendió una participación de $500 millones en su imperio de criptomonedas a un miembro de la realeza de los Emiratos Árabes. Como decíamos, este jeque además habría sido beneficiado Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, quien también tiene participación en esta empresa. Y dice el Wall Street Journal que Trump ha intentado negociar acuerdos comerciales durante su mandato e incluso ha aceptado regalos de otros gobiernos extranjeros, pero que en este caso se trata del único caso conocido en el que un funcionario de un gobierno extranjero adquiere una participación en una empresa del presidente. Pues Dacil, muchas gracias por toda esta ampliación. Gracias, Valentina. Nosotros vamos a continuar con nuestra sección de economía. Para revisar toda esa información económica que mueve al mundo, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen lunes. Feliz inicio de semana, Valentina. Vamos a empezar hablando de algo que llama muchísimo la atención y es que hasta hace muy poco estábamos hablando del oro en precios récord, pues hoy, como es la economía cambiante, hablamos de la drástica caída de los precios de los metales preciosos. Estaban en máximos históricos, ya lo decíamos. ¿Por qué se revierte este panorama entonces? Así es completamente lo opuesto. Esta caída en los precios de los metales tiene nombre y apellido, Valentina. Kevin Warsh, un hombre que empezó a sonar en la prensa internacional a finales de la semana pasada porque es el elegido por Donald Trump para presidir la Reserva Federal y tomar el puesto de Jerome Powell. Recordemos a quien Trump ha llamado lento y estúpido por no contar las tasas de interés como él quiere. Bien, pues los inversores están muy atentos a estas movidas y aunque el cambio de mando en la Fed sea en mayo, desde ya empiezan a evaluar el enfoque de Kevin Warsh y su posición con los recortes de las tasas de interés, quien ha demostrado que puede que busque una fortaleza del dólar y revierta la reciente debilidad de esta moneda a nivel internacional, algo que también ha buscado supuestamente o presuntamente Donald Trump. Con un dólar más fuerte, pues hace que el precio del oro sea menos accesible para los
poseedores de otras monedas, algo que explica en parte por qué en los últimos días estos metales han perdido parte de su valor. Donald Trump nombró a Kevin Warsh como su opción para la Fed el pasado viernes y justo después de este momento los precios del oro se desplomaron radicalmente, un 10,9%, lo ven ustedes en el gráfico, cayendo desde los $5.300 hasta los $4.700, borrando $580 en cuestión de horas, todos estos valores por onza. Por su parte, la plata ha tenido su peor desplome en la historia luego de que cayera el viernes casi un 30%. La plata ya había superado su techo de los $100, pero retrocedió lo ganado y cayó hasta los $82 por onza. Vemos entonces cómo este panorama se desdibuja por completo. Bueno, los mercados entonces se mueven al ritmo de lo que ocurra con la Reserva Federal y su nuevo nominado. ¿Cuáles entonces son esas perspectivas de Kevin Warsh para la economía estadounidense? Es muy importante porque el mercado siempre escucha lo que diga el presidente de la Reserva Federal y justamente por eso vamos a escucharlo, porque Kevin Warsh cumple una larga lista de requisitos para el presidente Donald Trump, con lazos políticos y sociales de larga data con el presidente, fuertes conexiones también con Wall Street y una actitud bien ajustada, pero hay que decir que cuán profunda y rápida sean sus decisiones y las de todo el Banco Central para recortar las tasas de interés todavía siguen siendo incógnitas, inciertas. Lo que es cierto es que quiere algunos cambios. Escuchemos. Creo que esta administración heredó un desastre fiscal y monetario, y es responsabilidad de la administración salir de él. Nadie dijo que fuera fácil, no nos metimos en este lío de la noche a la mañana, no vamos a salir de la noche a la mañana. Para simplificar un poco las cifras que mencionaste, creo que pagábamos alrededor de $1.000 millones en gastos por intereses cada día, el día antes del COVID. Desde el día anterior al COVID, el gasto del gobierno federal ha subido un 63%. Bien, Bitcoin, la criptomoneda más grande y famosa del mundo, también ha perdido gran parte de su valor en lo que va del año. Kevin Warsh también tiene una opinión sobre esta moneda digital y los inversores veíamos cómo en su momento el Bitcoin estaba por encima de los $100.000, ahora ronda los $77.000, ha perdido más del 12% en solo un mes. Escuchemos lo que dice. Estamos reformando instituciones ahora mismo. Estoy dispuesto a asumir el potencial del crecimiento económico y apuesto a que el Banco Central arregle los problemas que están rotos, logre la estabilidad de precios una vez más y el resto del mundo puede pensar que no nos quiera, pero una vez más van a mirar a Estados Unidos y decir, a pesar de algunas cosas que no nos gustan, su economía está creciendo más rápido y ahí es donde queremos enviar nuestro capital. Bitcoin no me molesta, lo veo como un activo importante que puede ayudar. Informa a los responsables políticos cuando están haciendo las cosas bien o mal. No es un sustituto del dólar. Creo que a menudo puede ser un muy buen policía para la política. Bueno, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en la economía con Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal, si es confirmado. Así es. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema, hablamos de India. El gobierno presentó su presupuesto anual para el próximo año fiscal. Que India ha sido noticia recientemente por todo el acuerdo comercial con la Unión Europea, hay que decir el más grande de todos, la madre de todos los acuerdos. Fue la ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, quien presentó el presupuesto anual que pues está enfocado en la industria manufacturera, en la inversión para sectores como el de los semiconductores, las farmacéuticas y las energías renovables. Sin embargo, los críticos señalan que este texto no llegó a cumplir con las reformas que buscaban los inversores para impulsar justamente la inversión en el medio también de aumento de las tensiones geopolíticas. Recordemos que la economía india ha resistido hasta ahora el arancel estadounidense del 50% sobre algunos de sus productos y tiene también desafíos para mantener el crecimiento de su PIB. Escuchemos cómo fue el anuncio. Bajo nuestro primer deber para acelerar y sostener el crecimiento económico, propongo intervenciones en 6 áreas. 1. Escalar la fabricación en 7 sectores estratégicos y fronterizos. 2. Rejuvenecer los sectores industriales legados. 3. Crear micro, pequeñas y medianas empresas campeonas. 4. Impulsar con fuerza la infraestructura. 5. Garantizar la seguridad y estabilidad a largo plazo. Y 6. Desarrollar regiones económicas urbanas.
Juan Pablo, para cerrar, volvemos a Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes ya prometió una fecha para solucionar ese espinoso tema del cierre del gobierno. Así es, que es muy recurrente. El republicano Mike Johnson lo dijo en entrevista con el medio Fox News. Prometió que Estados Unidos se olvidará de este problema mañana martes y así el gobierno federal podrá contar con el dinero para operar. Hablamos de Estados Unidos, en donde a esta hora el premercado en Wall Street se pinta de rojo frente a este y otros temas también en frente de una semana de desafíos importantes. El Nasdaq de las tecnológicas es quien más pierde. Ahora escuchemos a Mike Johnson. Tendremos todo esto listo para el martes. Estoy convencido de que tenemos que hacerlo mediante un proceso de reglas que probablemente será por nuestra cuenta. No entiendo por qué alguien tendría un problema con esto. Recuerda, estos son los proyectos de ley que ya se han aprobado. Lo vamos a repetir. A estas alturas es solo una formalidad. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes al respecto. Juan Pablo, muchas gracias por esta ampliación. Es con todo gusto, Valentina. A ustedes, gracias por su sintonía. Nosotros cerramos este bloque, breve pausa y volvemos.